Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos, estamos de vuelta con ustedes tras el comienzo musical del programa y con uno de nuestros panelistas ya ubicado acá. Saludamos de inmediato al presidente del Partido Socialdemócrata, también del directorio de la Fundación Socialdemócrata, Juan Eduardo Faúndez. ¿Cómo estás, Juan Eduardo? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación como siempre. Gracias a ti por estar acá. También vamos a mencionar que nuestra otra panelista del día de hoy, lamentablemente ahí por un problema de salud, se excusó, así que no vamos a contar con su presencia, pero sí vamos a estar en este espacio conversando con Juan Eduardo para poder entrar en las temáticas que hemos propuesto para el día de hoy y que obviamente están marcando la agenda en torno a lo que se plantea desde el Ejecutivo y también en las miradas que se hacen desde otros sectores políticos. Y particularmente me quiero quedar, Juan Eduardo, con una nota que sacó La Tercera en torno a la agenda de seguridad pública, a la luz de que ya se ha estado zanjando el tema de la mega reforma. Quedan un tema puntual que es obviamente el de los municipios y de qué manera se va a ir cubriendo el tema de las contribuciones establecido en este proyecto. El reforzamiento de la seguridad pública asoma como el próximo paso a dar. Y aquí quiero ir citando algunos de los temas. El propio ministro de Seguridad, Martín Arrau, expuso el plan legislativo de la cartera en el marco del Comité Político Ampliado del día lunes. En esos planteamientos entonces está el Ejecutivo a la hora de ir estableciendo cuáles van a ser los próximos pasos a seguir. En ese sentido se ha señalado por parte del Ejecutivo que efectivamente se ha estado adelantando parte del trabajo por parte del ministro que se está realizando en la cartera y llegó con una propuesta clara para avanzar en la agenda en el Congreso, una reforma que permite fortalecer el rango constitucional, el sistema de la seguridad pública. Se abordó en esta reunión y en concreto, según se explica por parte de quienes estuvieron presentes en este comité, la idea es levantar un proyecto que permita habilitar a través de la Constitución distintas materias de seguridad que el gobierno apuesta a legislar y que sin embargo hoy podrían ser declaradas inconstitucionales. Y esto a propósito de la experiencia que se ha tenido con otros cuerpos legales que se han llevado al TC, escuelas protegidas, sin ir más lejos, y se está a la expectativa también con los temas de mega reforma. En ese sentido, uno de los preceptos que se están mirando es el que está en el inciso 5 del artículo 1 de la Constitución, que señala que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. El problema de este inciso, dice La Tercera, y que plantean las fuentes planteadas, es que ocupa el concepto de seguridad nacional, algo que la doctrina tradicionalmente asocia a guerra interna o externa y por lo tanto quedó desactualizado a las nuevas formas de criminalidad que son propias de la seguridad pública. Así, en el Ejecutivo consideran que dicho inciso queda corto para los problemas actuales y por lo mismo el objetivo es incluir una idea que sea habilitante y que entregue mayor soporte en materia de seguridad pública a nivel constitucional y con el objetivo de poder avanzar en iniciativas legales sin ser objetados, como decíamos, por el Tribunal Constitucional. Un tema que va a ser importante verlo a la luz de lo que implica no solamente para el gobierno a la hora de sacar adelante estas propuestas, sino que además en temas de seguridad jurídica, porque puede ir abriendo puertas esto. Juan Eduardo, cuéntame un poquito a nivel general. Mira, cuál es la impresión que tiene. La verdad que en una democracia, en un gobierno que ganó legítimamente por el 58%, está en todo su derecho de plantear su mirada. No cabe duda que el ministro Quiró, el ministro de Hacienda, está planteando una mirada ideológica frente a, desde nuestro punto de vista, socialdemócrata ultra neoliberal, frente al manejo de la economía. Están en su derecho a ganar una elección y es legítimo. Sin embargo, en el juego democrático y en las normas democráticas existen ciertas instancias para justamente no permitir que quien gana legítimamente en democracia una elección, en buen chileno, a los radioescuchas que me escuchan, valga la redundancia, no se vayan al chancho, y por eso está el Tribunal Constitucional y otras instancias. En este sentido hay que ver con mucho lujo de detalle esta iniciativa, porque efectivamente significa que una norma podría tener una discusión en el Tribunal de Constitucionalidad, pero al tener este rango queda exenta de la discusión del Tribunal Constitucional. Y eso es lo delicado.
Nosotros los socialdemócratas estamos en desacuerdo de que el Tribunal Constitucional pasa a ser como una tercera cámara, y cuando estoy en el gobierno no me gusta, cuando estoy en la oposición me gusta. Yo creo que eso hay que irlo zanjando, y la izquierda socialdemócrata fue súper clara en el gobierno pasado y en el actual gobierno frente a esa materia. Sin embargo, lo delicado es que la impronta que quiere dar el actual gobierno tiene que ver con, legítimamente, ojo con eso, con una mirada específica en materia de seguridad, y obviarse, entre comillas, por ahí hablaba con algunos colegas y amigos de derecha, obviarse este dolor de cabeza que significa la diferencia en que puede ser constitucional o no una norma. Y eso yo creo que es bastante delicado, porque aquí no estamos hablando de una mirada de un gobierno turno, sino que son normas que al final la idea es que queden per se, con ciertas modificaciones desde luego, pero que representen a la ciudadanía en su conjunto. Entonces, cuando uno dice, bueno, ganaron con el 58%, el otro me dice, bueno, pero todas las encuestas ahora nos dan un margen de apoyo superior del 25%. Y lo que estamos discutiendo acá tiene que ver con bienestar, con seguridad. Nosotros los socialdemócratas creemos que la seguridad, sin seguridad no hay estado de bienestar, sin seguridad no hay un estado de derecho que cumpla su normativa, y desde esa perspectiva creo yo que cualquier discusión que esté asociada a las temáticas de seguridad debe tener amplio acuerdo. Y en el gobierno pasado, cuando Carolina Toá, que se declara socialdemócrata por lo demás, impulsaba la agenda de seguridad en su propio gobierno, en la propia coalición de gobierno, hubo actores que se opusieron a reformas que eran bastante interesantes desde nuestro punto de vista de avanzar en esto. Entonces esto es como la lógica pendular, blanco y negro, y no estamos saliendo nunca de aquello, y por eso que la democracia tiene la gracia y la virtud que existen ciertas instituciones y marcos normativos que permiten cuidar esta lógica pendular, y el TC va en esa dinámica. Tribunal Constitucional para lo que es. Sí, exactamente. Con este rango que se le quiere dar a las propuestas que surjan al alero de esta agenda, yo decía que se abren puertas, y de alguna manera temas que han sido ampliamente discutidos han generado cierta inquietud en algunos sectores políticos, como incorporación de Fuerzas Armadas en poder mediar en el orden público, algo que se ha estado discutiendo bastante en otras propuestas legales. Abren la puerta, me da la impresión, a que se pueda ir un poquito más al extremo. Hay quienes ven con preocupación desde un principio cuánto se van a inspirar en experiencias como las que se ha estado dando en el gobierno de Bukele, por ejemplo, o en otras realidades donde efectivamente este factor de seguridad un poco más férreo genera preocupación. ¿Cómo ves también ese tema, Juan Eduardo? A mí me da la impresión de que eso puede también darnos. Lo que pasa es que la historia ha demostrado que cuando tú abras una ventana, un orificio que pueda penetrar una lógica, disculpa la expresión y no se molesten los radioescuchas, una lógica más fascistoide, totalitaria, ya sea de un lado o de otro, ojo con esto, efectivamente es peligroso para el juego democrático, no por los resultados que ocurren ahora, sino que porque esto va horadando, y después esto es como un efecto bola de nieve, y después nos encontramos con un Estado represor, una lógica autoritaria, y dijimos, bueno, ¿qué pasó? Y estos son procesos que se dan a lo largo del tiempo, y es por eso que yo creo que la discusión del rol del Tribunal Constitucional no hay que verlo desde un punto de vista político, si me conviene o no. Yo creo que es el momento real del Tribunal Constitucional, un órgano autónomo que pueda, en base a las normativas existentes, hacer un pronunciamiento libre, pero sobre todo con certeza jurídica. Y efectivamente, los datos que estamos viendo ahora, ojo, que están hablando de la baja, homicidio, etcétera, no es producto de las políticas de este gobierno en 2, 3 meses, 4 meses. Eso es imposible. Esto es producto de una agenda que viene consensuada, inclusive también, ojo, con gente de derecha en el Parlamento, en el gobierno pasado, que ha permitido poder construir esta dinámica, y por tanto avanzar en una lógica que podría esbozarse como avanzar un totalitarismo en términos de un Estado un tanto más represor, creo yo que es perjudicial, y por eso que hay que ver también, no hay que ver todo blanco y negro, ver hasta qué punto es la profundidad de este planteamiento del gobierno actual. Pero claramente en una democracia el Tribunal Constitucional tiene un rol fundante en el sentido de resguardar las reglas del juego democrático en base a la Constitución que nos rige. Juan Eduardo,
a la hora también de pensar en el trámite que va a tener esta propuesta una vez que conozcamos los detalles, porque esto ya lo decíamos, se conversó en el comité político del lunes, ha dado algunas que otras líneas muy básicas el ministro Arrau, pero también es importante saber con qué seriedad se lo van a tomar en el Parlamento, donde en más de una oportunidad lo hemos conversado. Muchas veces se legisla, se debate para el titular, se debate para la publicación de redes sociales y este tipo de cosas traen réditos. Y ahí donde yo veo también un riesgo, que efectivamente el debate no tenga la profundidad que se necesita y efectivamente se pueda aprobar. Pero mira, ya no estamos viendo en una práctica transversal, ojo, se tira el titular, sí, ve si prende o no prende, si prende avanzamos, si no prende retrocedimos. Veamos los titulares de Codelco, te pongo un ejemplo, sí, la privatización de Codelco, el titular de la agenda valórica que vamos a pasar posterior. Sí. Prendió, no prendió, vamos a ver, y si prende va al Instagram, va a las redes sociales, y yo creo que es el momento, yo creo que la historia reciente nos indica a los chilenos y chilenas que es el momento de pensar en un proyecto estructural de país de mediano a largo plazo. O sea, tenemos deficiencia en donde creo yo que la discusión mayor que debería estar ahora instalada por toda la clase política es la crisis de empleo que estamos teniendo, cómo generamos una estrategia de desarrollo para generar bienestar a los chilenos y chilenas. Y en esa lógica creo yo que tenemos que sumar a todos los actores, pero lamentablemente también hay sectores del gobierno que legítimamente, como ganaron en esa época con un 58%, ahora tienen un 25% de aprobación, 20-25%, quieren imponer su agenda que no necesariamente está de la mano de las grandes mayorías de los chilenos y las necesidades que quieren los chilenos. Entonces, la discusión de la calidad de la clase política en Chile también hay que ponerla de una vez por todas sobre la mesa, la calidad de la gestión. Hemos conversado en otros programas la necesidad de los países desarrollados tienen escuelas nacionales de administración. O sea, si tú eres SECPLAC, Dideco, en Perquenco, en Bulcheno, donde sea, tú tienes que tener un mínimo de capacidades para poder ejercer tu rol de funcionario público. Yo creo que hay discusiones que estamos dejando de lado, porque al final cuando la calidad de la política se entorpece, se dificulta, baja, cuando la calidad de la función pública baja, estamos a puerta de una oleada populista que ya se percibe, y creo yo que al final, y esto lo demuestra la historia, las oleadas populistas en ningún país del planeta han resultado. Oye, Juan Eduardo, ¿y en qué pie crees tú que está el progresismo en nuestro país, la oposición en este caso, para poder incidir en este debate? Sabemos que tenemos un partido de la gente que es el bisagra, que de alguna manera también ha estado dando los votos para sacar adelante ciertas propuestas. No obstante, va a ser importante saber qué opinión y qué postura toman a raíz de esto, pero además, ¿cuál es la estrategia que se baraja desde la perspectiva del mundo progresista? ¿Cómo ves también las posibilidades de incidir? Se ve complejo. A ver, yo sé que de repente soy muy sincero y no me quieren en algún espacio por la sinceridad, pero yo creo que es el momento de sentarse y de poner las cartas sobre la mesa. O sea, el progresismo está fallando, ha fallado en su generación de búsqueda de identidad, que no se trata, ojo con esto, no se trata de generar una oposición a la derecha, a la ultraderecha, una oposición al Partido Comunista, una oposición al Frente Amplio, no. Aquí se trata de construir una mirada país que converse con los otros para generar amplias mayorías, porque nos quedamos atomizados en el 20, en el 25% que está representando una izquierda, y hay un 20, un 25, un 30% que está esperando que alguien le hable y alguien le diga cierta perspectiva que lo represente. Y en esa lógica te pongo un ejemplo súper concreto con respecto a la mega reforma que me tocó. Tú sabes que los socialdemócratas somos parte de la red de centro progresista. Todos los presidentes de los partidos firmaron una carta en contra de la mega reforma, una acción política. Una carta, es decir, una página. Súper bien. Sin embargo, cuando llegó la hora de sentarnos a conversar la contrapropuesta a la reforma, encontramos diferencias, en algunos casos insoslayables. Por ejemplo, el Partido Comunista estaba en contra de la rebaja del 27 al 23, por ningún motivo, aunque existieran compensaciones. Entonces también yo creo que el mundo del progresismo, la izquierda, debe sincerar sus diferencias, pero de manera estratégica. En una reunión pasada, yo expuse con respecto a la necesidad de sincerar y hablar de oposiciones, que no quiere decir que son oposiciones que pelean entre ellos, sino que más bien que le hablan a mundos que representan que en un escenario final de presidencial, parlamentario, etcétera, claramente vamos a estar unidos frente a un objetivo común, que es una columna vertebral que desde nuestro punto de vista llegó el momento de construir un estado de bienestar
de mirada socialdemócrata en Chile. De hecho, cada vez más actores políticos se están declarando socialdemócratas. El mismo presidente del PPD, que no lo había hecho antes, ahora se declara socialdemócrata, etcétera, 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 porque creemos que en esta lógica pendular es momento de una columna vertebral de desarrollo, pero por sobre todo también que sea interpretativa de la gente. Si al final lo que la gente espera y busca de la política es que le entreguen mayor bienestar y mayor seguridad, llegar a fin de mes. Si no estamos hablando frente a aquello y toda la multidimensionalidad que eso evoca, obviamente esa gente legítimamente va a buscar otras miradas. Juan Eduardo, también en paralelo a lo que es esta legislación en la que está trabajando el Ejecutivo, se plantean también otros temas. Por ejemplo, se firmaron indicaciones al proyecto de ley que moderniza el sistema de incentivos y fortalece la carrera funcionaria de carabineros. También el propio ministro adelantó que empezarán a avanzar con algunas iniciativas como la de responsabilidad penal adolescente, las reglas de uso de la fuerza y otras en materia migratoria, combate del crimen organizado, también en materia de prevención. El tema de seguridad de alguna manera también lo están nuevamente estableciendo como una prioridad a la par de este proyecto, reitero, estos otros elementos. ¿Cómo observas también al alero de la discusión que se dé en esta propuesta, que se estén incorporando estos temas que ya de alguna manera han ido generando cierta inquietud de responsabilidad penal adolescente, las reglas de uso de la fuerza desde hace rato han sido un tema complejo de sacar adelante? Cuéntame un poquito cómo lo ves. Sí, mira, yo creo que la propuesta de la ministra Toá de reglas de uso de la fuerza va en el sentido correcto. Tuvo oposición, ojo, de propios sectores de la izquierda más dura del gobierno pasado. Yo creo que la sensatez se tiene que imponer de una vez por todas. En el tema de la remuneración de carabinero es de toda lógica. O sea, si a un cabro que recién está ingresando le están dando un ingreso mensual de 50 y tantos mil pesos, claramente eso no es motivante para una carrera de funcionaria de Carabineros de Chile que requiere un incentivo inicial no menor, y en ese sentido tenemos que estar todos de acuerdo, porque, ojo, quienes están en desacuerdo de esta norma van a decir, bueno, ¿y cómo suplimos los cargos o las calles que necesitan llenarse de gente? Y te van a decir, bueno, la fuerza militar, y ahí entramos en otra discusión. Por tanto, también hay que ser estratégico en poder ceder y estar a la par de la necesidad de la institución de Carabineros. Cuando hablábamos de la infraestructura policial, los autos, que más del 35% están inutilizables, eso requiere recursos, pero también aquí el gobierno se pisa la cola porque habla de un Estado más pequeño, menos recursos, pero los hechos están dando de que el Estado de Chile requiere ser más robusto, requiere ingresos permanentes, requiere en una sociedad desigual como la chilena que los más ricos aporten con sus impuestos para financiar el Estado que también tiene que ser más eficiente. Esa discusión tiene que ir de la par, pero no un Estado pequeño. En el panel anterior, hace algunas semanas, hablábamos, no, que un Estado flexible, un día chico es un día grande. Eso no existe en ningún lugar del planeta. Lo que nosotros planteamos desde la socialdemocracia, quienes nos escuchan, es un modelo de Estado eficiente que pueda tener la robustez financiera y administrativa de mitigar desigualdades en todo ámbito. Y en esa lógica, por ejemplo, quitar las contribuciones a los sectores más ricos de nuestro país es una contradicción brutal. Pero yo le digo al ministro, bueno, ¿y cómo va a financiar sin déficit fiscal, sin ingresos permanentes, esta ampliación legítima, ojo con eso, de financiación a la institución de Carabineros? Entonces, yo creo que aquí la sobreideologización por sobre la realidad y el sentido común es donde están chocando. Pero aquí en este mismo discurso, ¿cómo vas a financiar una reforma presupuestaria importante de Carabineros si no tiene ingresos permanentes? Ya son las 9 de la mañana con 31 minutos. Estamos de regreso en Enlace USACH con nuestro panel del día de hoy. Estamos junto a Juan Eduardo Faúndez, presidente del Partido Socialdemócrata, también del directorio Fundación Socialdemócrata, abordando distintos temas de la actualidad. Vamos a cambiar de temática y nos quedamos en particular con, ya lo decías en el anterior bloque, los planteamientos que se han hecho desde sectores particularmente del mundo republicano de poder avanzar en la agenda valórica y también en lo que es la privatización de Codelco. En ese sentido, quienes estuvieron saliendo al paso de ello, este es el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot,
quien abordó obviamente las definiciones del Ejecutivo frente a estas propuestas que han ido surgiendo de parte de quienes están también en el gobierno. Sin ir más lejos, señaló a la hora de ser consultado sobre este tema, de que la definición del presidente es clarísima y las prioridades que nos recuerda en cada oportunidad son seguridad, desarrollo económico y urgencias sociales, cerrando de alguna manera por ahora la puerta a aquello, y de alguna manera también generando ahí un alejamiento de algunos puntos de vista planteados desde los sectores republicanos. En todo caso, señaló dentro de todos los argumentos que es legítimo que este partido oficialista pueda plantear este tipo de elementos, levanten agendas de derecha alternativas. Yo trato de no censurar, ese otro de los puntos que señaló. Y bueno, esto ha traído consigo de que algunos personeros se queden un poco solos, como el caso del senador Arturo Esquella, de quienes surgieron propuestas para privatizar Codelco, y de alguna manera también generando cierta división dentro de lo que es el oficialismo en nuestro país. Quiero quedarme en este escenario. Desde Chile Vamos, ya se ha señalado, Juan Eduardo, de que no están tampoco en la línea de poder salir adelante en una propuesta, al menos en lo que tiene que ver con Codelco. Incluso desde el Partido de la Gente, la diputada Paula Olmos se rechazó de plano la propuesta en torno a Codelco. Chile no necesita vender su principal riqueza para solucionar los problemas de gestión de una empresa. Rechazo categóricamente, dijo, cualquier propuesta que busque privatizar total o parcialmente Codelco. El cobre no es un activo cualquiera, es un recurso estratégico que pertenece a todos los chilenos y que ha sido durante décadas uno de los pilares del desarrollo de nuestro país. De alguna manera se ha tomado posición en algunos sectores. No obstante, es importante ver de qué manera puede ir evolucionando este debate. Quiero partir con lo de Codelco, ya ahondaremos también en agenda valórica, pero ese estuvo marcando bastante la agenda el día de ayer, además. Sí, a ver, qué duda cabe que gran parte de sectores de la derecha, sobre todo herederos de la dictadura, están de acuerdo con avanzar en una privatización de Codelco. Que en debate de ideas es legítimo, vuelvo a señalar, o sea, una mirada de Estado más chico, más neoliberal, desde luego la normativa más laxa, menos empresas públicas, etcétera. Y por tanto es legítimo. La pregunta que nos tenemos que plantear, y nosotros en nuestro mundo socialdemócrata lo hacemos, es la eficiencia del rol de lo público. Codelco es una empresa estratégica, no cabe duda, que efectivamente se ha ido despotenciando en los últimos años, no cabe duda, y por tanto, más que cerrar la puerta a la discusión, a nosotros nos gustaría incentivar una discusión de fondo de cómo fortalecemos la empresa pública en Chile. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, que las discusiones de los procesos de indemnización, que al final nunca se resuelven, siempre se habla de las millonarias indemnizaciones, de gerentes, etcétera. Lo que nosotros queremos poner sobre la mesa es, ok, empresa pública, pero de calidad, con eficiencia. No la discusión de que la empresa pública debe ser destruida, sino que más bien la discusión debe ser cómo mejoramos la empresa pública, porque al final, en esta discusión pendular, lo que se hace es poner todos debajo de la alfombra. Ok, no se privatiza Codelco, pero bueno, y la discusión de eficientar la empresa pública en Chile, lo que está pasando en Correos de Chile, que lo señaló el ministro y me comentaba nuestro dirigente, que es socialdemócrata, presidente del sindicato Correos de Chile, de que quieren cerrar y privatizar Correos de Chile, cuando el mundo, desde las cartas pasamos a la encomienda, que es un negocio multimillonario en todo el mundo, y aquí viene una mirada donde puede ser un negocio también para los chilenos, porque ojo, una empresa pública eficiente significan más ingresos a las arcas fiscales, y eso significa usted, señora, señor, más carabineros, más hospitales, más atención de salud, etcétera. Más que la lógica de la carga impositiva per se, sino que más bien que la empresa pública aporta al desarrollo del país. Entonces, yo creo que también es el momento de no esconder la discusión, pero aquí va a ser la discusión privado o no privado. Ah, listo, no privado. Y nos olvidamos de la discusión de la eficiencia, nos olvidamos de la discusión de las indemnizaciones de la empresa pública, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros como socialdemócratas queremos sincerar ese debate porque creemos en lo público, creemos en la empresa pública, pero creemos también en la eficiencia de la empresa pública porque eso significa mayor ingreso a las arcas fiscales y, en definitiva, una mayor entrega de bienestar por parte del Estado. Y en ese sentido creo yo que el gobierno tiró, como lo señalaba, tiró el tejo, vio que no resultó,
recogió la cuerda, vamos a otro tema. Nosotros queremos que esta discusión país, no viene un gobierno de izquierda, viene un gobierno de derecho, no, yo creo que hay discusiones país que tienen que quedar per se. Codelco es una empresa pública del Estado que tiene que ser más eficiente y esa es la discusión que hay que implementar. ¿Qué sensación te queda también con las posiciones? Al menos es una parlamentaria del PDG, habría que ver también cuál es la visión de cada uno de ellos, porque sabemos que en muchas instancias tenemos análisis y propuestas distintas respecto a un tema específico, pero que una parlamentaria del PDG esté dando cuenta también de la necesidad de no privatizar, de buscar otro tipo de alternativas para fortalecer. ¿Qué te dice además? O sea, a ver, el PDG ha tenido una inteligencia en este lodazal político de saber, y quiero entregar este punto, de en ciertas instancias dar el punto del sentido común. Que es lo que mi mundo, y espero que trabajemos fuertemente con eso, hicimos un seminario de por qué perdimos, con la idea de generar insumos para una reconstrucción desde el mundo de la centroizquierda, efectivamente da cuenta de que hay un sentido común que si a ti te dicen con una empresa pública eficiente yo aporto 100, con la privatización te aporto 50 vía impuestos, ¿cómo gana Chile? ¿100 o 50? Es de perogrullo. Y en esa lógica creo yo que el sentido común se está imponiendo y se va a imponer. Y no con esta discusión romántica de algunos colegas de la izquierda, de la privatización, de que es un tema histórico, etcétera, etcétera. No, aquí tenemos que ver también en el siglo XXI lo que es mejor para Chile, y lo que es mejor para Chile es una empresa pública, eficiente, que aporte más al fisco para poder entregar mayores beneficios a su ciudadanía. Y por tanto, el temor que tenemos, y vuelvo a recalcar en esto, disculpa que sea tan reiterativo, es que la discusión de fondo no es si se privatiza o no Codelco, la discusión es zanjada. Codelco es una empresa pública que debe ser más eficiente para aportar mejor al desarrollo y al bienestar de este país. Así como empresas estratégicas como Correos de Chile, Estado, Ferrocarriles y otros, es importante eficientarlo, pero no caer en esta discusión baladí de un gobierno con una mirada neoliberal, ultra neoliberal, que quiere privatizar todo, pero después me está pidiendo más plata para Carabineros, me está pidiendo más plata para esto, y eso tiene que ser financiado. Y más encima le quita carga impositiva a sectores más pudientes de nuestro país. Entonces, yo creo que esta lógica pendular llegó el momento para que el sentido común se imponga. Nosotros desde la izquierda progresista, socialdemócrata, estamos incentivando con nuestras pequeñas herramientas, porque hay que decirlo, el debate de lo público por sobre la mesa, pero también el debate de eficientar aquello. No es primera vez que yo te hablo de construir la Escuela Nacional de Administración, mejorar lo público, porque al final, cuando lo público se empobrece la función pública, la oleada populista está a la vuelta de la esquina. Y eso es lo que tenemos que evitar, y es una cosa que casi vemos como inevitable. Nosotros somos optimistas, creemos que es evitable, en base a también que la izquierda y el progresismo tome una bandera concreta de desarrollo. Nosotros en una columna que escribí hace algunas semanas, hablar del desarrollo, volver a los valores que esta izquierda laguista, desarrollista, que entregaba bienestar, pero que también generaba reformas educacionales profundas, para que nuestra población tenga cierto sentido crítico de tomar decisiones libremente. Oye, Juan Eduardo, en este afán del sentido común, como que de alguna manera lo planteaste tú, y además la búsqueda de estos proyectos de país más centrados, ¿ves también de que esto debiese implicar romper con ciertos esquemas que nos han acompañado durante bastante tiempo? En este caso veíamos a sectores de Chile Vamos señalando que no era el camino. El propio ministro García Ruminot, que viene de ese mundo, también poniendo paños fríos y planteando de que no está en el escenario inicial de este gobierno. Esta posibilidad de ir abriendo horizontes y generando consensos implican también romper un poco con esas distancias que se tiene con Chile Vamos, por ejemplo, el progresismo. O sea, yo creo que en una reconstrucción política de Chile, efectivamente las barreras clásicas se van a ir rompiendo poco a poco. El otro día me molestaba, me decían, Evelyn Bateri habla como una verdadera socialdemócrata cuando tú escuchas las declaraciones de aquella, y quizás prontamente vamos a estar conversando con ella también, pero efectivamente yo creo que llegó un momento en que la gente se hastió de esta lógica pendular
y lo que quiere a lo menos es pongámonos de acuerdo en un diseño estructural de 20, 30 años, porque con lo que estamos o nos mantenemos igual o nos empobrecimos. Y eso obviamente la gente no lo va a querer y la clase política tiene que evitar una oleada populista que significa solo retroceso. Y en esa dinámica creo yo que la estrategia y la discusión de desarrollo es algo no menor. Todos pensamos que si le quitamos los cables a los chinos, con los norteamericanos nos iba súper bien y ahora nos pusieron aumento de tasa alimentaria. Entonces, esta dinámica de un país pequeño, insular, que requiere una mirada estratégica, mientras más como comunidad y más unidos seamos frente a una mirada institucional, política, de desarrollo común, nos puede llevar a buenos réditos. Por eso siempre hablo, y en su minuto va a ser reconocido como tal, la estrategia desarrollista del expresidente Lagos, que ahora se está viendo, porque no hemos vuelto a una dinámica de esas características. Tuvo defectos, como todo gobierno, desde luego, pero sí había una estrategia país con respecto a cómo se desarrollaba nuestro país. Y esa estrategia se agotó porque hay que renovarla frente a la irrupción de la inteligencia artificial, que algunos decían que es como la discusión de la nueva agenda valórica, hombres versus máquinas, una cosa bien loca que se está instalando. Y desde esa lógica creo yo que sectores como el nuestro estamos llanos a conversar con quien sea, en términos de buscar el bien común, porque la gente lo que va a buscar va a ser una salida. Si no me resolvió la lógica pendular blanco y tampoco la lógica pendular negro, voy a elegir cualquier lógica y eso puede ser quizás muy dañino para el país. Muchos ponen el ejemplo de la reforma previsional del anterior gobierno para mostrar un poco lo que es efectivamente el actuar conjunto de ese sentido común del que hablas tú. Y ahí viene el tema clave. Esto implica converger, implica tomar ciertos acuerdos, ciertos compromisos, porque además, y vuelvo a traer a colación las formas de hacer política, se diferencian a lo que era la forma de hacer política en los 90, parte de la década de 2000, que fue ahí cambiando también en la década de 2010. El camino para poder apostar a esas opciones se ve también un poquito complicado. No, lo que pasa es que Chile cambió y el siglo XXI trajo algo distinto. La lógica de la caja transparente es mucho más visible vía redes sociales, etcétera. Pero algunos se quedan con sus incentivos perversos, dicho sea de paso. Algunos se quedan en el TikTok de paso, en las frases sin fondo y no en el documento que desarrolla la idea. Yo creo que hay que pasar de la frase al documento que desarrolla la idea y al consenso de ese documento que se plasma en una política pública. Y el explicar ese documento, porque ahí también tenemos que ver la arista ciudadana, que muchas veces nos quedamos también con una ciudadanía que no sé si no maneja las herramientas o le es más fácil. A ver, lo que indican las cifras lamentablemente es que nuestra ciudadanía tiene poco poder de comprensión, así lo señalan las cifras de los estudios en educación, y por tanto también hay un rol educativo que no hay que perder. La generación de una sociedad crítica es fundamental para tener una sociedad mejor. Sacamos educación cívica, estamos sacando filosofía de los colegios y date cuenta que ahora las empresas de IA, las empresas de IA están contratando filósofos. Y yo creo que una sociedad que tiene valores de filosofía, valores éticos con mucha fuerza, también tiene una mirada más crítica y puede tomar mejores decisiones en términos estructurales como comunidad. Quizás nos estamos yendo un poco de lo que planteabas, pero llegó un momento también de que hay cierto hastío de la gente, hastío hasta para salir a protestar. Mira lo que te estoy diciendo, hay cansancio, porque no está llegando a fin de mes, los coleros cada vez están creciendo más en la feria, porque a pesar de que cuando tú hablas con un colero, esa persona, por lo general mujer, que son las que se sacan la cresta en este país, tiene empleo formal, tiene que estar el sábado y domingo vendiendo cosas para poder pagar un nivel de vida decente en el siglo XXI, donde tenéis que tener internet, servicios básicos, Netflix, un sinfín de cosas, computador, iPhone, más de un computador, etcétera. Entonces, ahí es donde está el rol del Estado de mitigar esa desigualdad. Entonces, nosotros no es que combatamos, nosotros estamos en contra de una mirada ultra neoliberal de un Estado pequeño, porque nosotros sabemos que Chile tiene un índice de Gini, un índice de desigualdad, que uno lo ve, desigualdad territorial, etcétera, que requiere el rol del Estado para mitigar aquello.
Por eso también nos quedamos en contra del proceso nos quedamos atrasados en el proceso de descentralización. Un gobierno metropolitano que pueda, en definitiva, tener las herramientas y la fuerza para poder ser transformadores de una ciudad en su conjunto, no de particularidades donde yo sé que una obra en Las Condes va a salir espectacular, pero la misma obra en Los Espejos, si no tiene recursos para poder generar gastos operacionales, implementar X cosas, no va a ser la misma calidad. Entonces, ganar 1 millón de pesos en Las Condes, que puede ser mucho, o ganar 1 millón de pesos en El Espejo, créeme que no es lo mismo. Sí. Exactamente no es lo mismo, aunque es el mismo 1 millón de pesos o 500 lucas. Y eso es lo que la discusión que está es el Estado, la discusión de Estado, en donde el actual gobierno no es que se haya ido pisando la cola y que no se enoje mi amigo de derecha, sino que hay un discurso ideológico, pero que la realidad te golpea. Ahora necesitan más plata para Carabineros. Se vino el tema de los aluviones y se requiere plata para reconstrucción, y eso es Estado. Y Matías Walker está pidiendo y eso es Estado. Entonces no puedes achicar Estado cuando tienes debilidades estructurales que un Estado debe, el Estado central debe mitigar. No quiero dejar de lado también el tema valórico, Juan Eduardo. Se le consultó también ahí en esta entrevista que dicho sea de paso dio a Cooperativa, al ministro Sexpress, respecto a esta agenda valórica, y en ese sentido planteó que todos los partidos están en su legítimo derecho de plantear temas y esos temas se analizan, se discuten, en algunos casos simplemente no se persiste en ellos porque a veces no son buenas ideas y no es el momento más oportuno, pero yo creo que son discusiones que es bueno tener. Yo trato de no censurar, trato de no impedir de que esas ideas se expresen, porque muchas veces de ahí mismo, de esas discusiones, surgen buenos proyectos, iniciativas que es posible llevar adelante, no necesariamente tal como lo plantean, pero con modificaciones, con ajustes, buscando acuerdos. Aclaró eso sí que la definición del presidente José Antonio Kast es clarísima y los ministros tenemos que atenernos a ella. Esa parte entonces de lo que se señala en torno a este tema. Recordemos que han surgido algunas propuestas, una de ellas que también generó bastante rechazo en algunos sectores, este proyecto antiaborto denominado Escucha su Corazón. También de alguna manera se ha estado planteando otras ideas durante estos últimos días. Cuéntame un poquito cómo ves también las apuestas que se están haciendo, e insisto, con el sello de parlamentarios, de ministros que vienen de Chile Vamos, además. A ver, el rol de Chile Vamos en este gobierno es el mismo rol de socialismo democrático en el gobierno pasado, en términos de bajar un cambio, moderar e intentar construir una mirada un tanto más de sentido común frente a lo que busca la ciudadanía. Le pasó a la ministra Toá en el gobierno pasado, que hubo diferencias, lo habíamos conversado en el bloque anterior, y le está pasando al actual gobierno, aunque yo creo que es más profundo, y aquí sí voy a hacer un poco algunas flores a nuestro mundo, que a pesar de las diferencias estructurales que quizás podíamos tener, nos cuadramos con el presidente, nos cuadramos con una agenda, nos cuadramos con la ministra Toá, con las diferencias. A ti te consta, lo dije en este mismo panel, muchas diferencias que teníamos con el gobierno pasado, pero al final del camino la izquierda chilena se termina uniendo. En el caso de la derecha es un tanto más complejo porque las miradas son mucho más complejas, mucho más extremas. Sí. La mirada valórica ni hablar, la mirada y la concepción del Estado ni hablar. Es cosa de escuchar a la ex candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, la disonancia completa con la postura republicana del Partido Republicano y el partido del presidente. Lo que pasó con Escucha su Corazón, que es una locura de verdad, disculpa que lo plantee así, Chile se demoró, y nos demoramos décadas en llegar a un consenso de los antiaborto y los proaborto, que fue el aborto por 3 causales, que es un avance importante, que inclusive fue espejo en otros países que tenían esta misma dificultad, en donde tenían una población conservadora muy fuerte, y por tanto en una lógica democrática tampoco había que ser blanco y negro y llegar a ciertos mínimos comunes, que fue el aborto de las 3 causales. Pero esta que se escucha su corazón es como generar una política antiaborto, pero vía fast track, es decir, vamos poniendo pelo a la sopa para instalar una discusión. No resultó, se restringe. Pero eso no quita que esos sectores, en su corazoncito más profundo, quieren dar una discusión valórica de fondo. Yo lo que creo, y así uno puede leer entre líneas, es que el actual gobierno está en una mirada ideológica económica, esa es su prioridad uno, pero no quiere decir que va a dejar de lado la discusión valórica, que vendrá en una fase posterior. Eso en el juego democrático, ojo, es legítimo. Sí. Sin embargo,
los sectores del progresismo, de la socialdemocracia, a la cual nosotros somos parte, también tenemos que poner las pilas en términos de ofrecer una alternativa distinta de desarrollo frente a esta sociedad que va cambiando de siglo XXI y que requiere una mirada renovada de los preceptos, inclusive socialdemócratas, el Estado clásico de los 50, los 60, para un siglo XXI donde la inteligencia artificial te va a remecer todos los ámbitos. Sí. Son las 9:51. Quiero darle las gracias a Juan Eduardo Faúndez, que nos acompañó el día de hoy en nuestro panel. Muchas gracias, nos reencontramos a futuro de nuevo. No, gracias a ti, como siempre, poniendo sobre todo una mirada más renovada de la socialdemocracia en Chile. Gracias. Que estés muy bien.